el diagrama de abajo muestra una pelota con una masa M atada a un cordón con una longitud L. La clavija está localizada a una distancia D directamente debajo del punto de apoyo. Si la pelota gira completamente alrededor de la clavija y empieza de la posición mostrada, demuestre que D debe ser mayor que 3L quintos. Entonces tenemos este sistemita, el problema es literal, ¿no? Hay que demostrar que D es mayor a 3L quintos. Entonces es como un péndulo esto, una esferita bien pequeñita atada por una cuerda a este eje fijo. Esta cuerdita tiene una longitud L. Y esta clavija que tenemos acá, en esta parte inferior, ahí está la clavija, es como un clavito en la pared, donde ahí va a chocar el hilo, a medida que vaya cayendo esta pelotita, ahí va a chocar el hilo, y la pelotita va a girar alrededor de esa clavija. Es como si esa clavija se convirtiera en el nuevo eje. Alrededor de ese eje, ahí se va a ir envolviendo la cuerdita, y alrededor de ese eje va a girar la pelota. Ya, la distancia de esta clavija respecto a este eje anterior que está en el extremo del hilo es la distancia D, que nos pide demostrar que esta distancia D es mayor que 3L quintos, 3 quintos por la longitud L de esta cuerdita que está cayendo. ¿Ok? Entonces, necesita que demostrar. Una de las condiciones es que la pelota debe girar completamente alrededor de la clavija. Es decir, esta pelotita debe hacer su movimiento circular completo alrededor de la clavija. Si no tiene, si la clavija está muy arriba, por supuesto, si la clavija está, por ejemplo, acá, entonces está muy arriba y la pelotita no va a tener la suficiente velocidad como para ir ascendiendo aún. No, ahí se va a quedar la pelotita, se va a quedar ahí y luego se va a caer la pelota. No va a girar completamente. Entonces debe tener una suficiente velocidad en esta parte inferior, una vez que choca con la clavija, de tal manera que pueda subir hasta arriba y completar esta trayectoria circular alrededor de la clavija, porque si no tiene mucha velocidad, y eso va a ocurrir cuando la clavija esté muy arriba, si no tiene mucha velocidad, no va a completar esa trayectoria circular, ¿no? Va a llegar hasta una cierta parte y luego se va a caer, sin completar ese giro completo. No, por ejemplo, si esta clavijita que se encuentra acá, si la clavija está demasiado arriba, entonces la velocidad que tiene la parte inferior no es suficiente como para que suba y gire completamente alrededor de la clavija. Porque, por ejemplo, si la clavija se encuentra acá, la distancia D es 0, la clavija se encuentra acá en este mismo eje, entonces esto baja hasta abajo, esta pelotita, y llega a ese mismo nivel, solo que en el otro lado, llega hasta acá. No completa esa circunferencia, esa trayectoria circular alrededor de este eje, ¿no? Entonces, para que pueda completar, debemos asegurarnos que la clavija esté bien, bien abajo de este eje, pero lo suficiente como para que pueda completar esta trayectoria circular. Por supuesto, una distancia más abajo hace que complete con mayor facilidad esa trayectoria circular, ¿no? Pero por eso es la condición, debe ser mayor a 3L quintos. A partir de 3L quintos, cuando la distancia D es 3L quintos, la pelotita completa sin problemas alrededor, una vuelta completa alrededor de la clavija, la pelotita, ¿no? Y para valores mayores, para distancias de mayores a este número, entonces mucho más fácil todavía. Bien, entonces, ¿cuál sería esa condición? ¿Cuál sería esa velocidad en la parte inferior, principalmente en la parte superior, para que pueda completar una trayectoria completa? Entonces, como el problema es literal, estos serían los datos que nos dan. La M es la masa de la pelotita, L la longitud de la cuerda y D la distancia de este eje del extremo de la cuerda a la clavija, que está en este punto de acá. Bien, entonces realizaremos una sumatoria de fuerzas. Esta es la clavija, ya, la cuerdita está por acá y ha impactado en la clavija, entonces la cuerdita va a tender a enrollarse a través de esta clavija, de este clavito, ¿no? Para que la pelotita gire alrededor de la clavija. Entonces acá es donde vamos a hacer el análisis, porque acá nos interesa de que realice una vuelta completa esta pelotita, ¿no? Gire alrededor de la clavija, sin que se caiga. Porque si no tiene mucha velocidad, la pelotita va a llegar, por ejemplo, hasta acá, y luego se va a caer porque no tiene mucha velocidad, no tiene velocidad para seguir subiendo, no tiene energía para seguir subiendo y se cae, y no va a completar esa vuelta completa. No, entonces, acá vamos a hacer el análisis en esta posición aleatoria del sistema, en el cual
se encuentra un ángulo tita respecto a la horizontal, la cuerdita, ¿no? Una vez que se va enrollando en la clavija. Entonces haremos diagrama de fuerzas, porque para que pueda completar una vuelta completa, la tensión en la cuerda siempre tiene que existir, siempre tiene que existir. Porque si en algún momento la tensión se hace cero, por ejemplo, si la pelotita se encuentra por acá y la tensión se hace cero, entonces a partir de ahí ya no va a haber tensión y ya no va a haber nada que lo haga girar alrededor de esa trayectoria circular de la pelotita, entonces la pelotita va a empezar a caerse, ¿no? Va a empezar a caerse. Entonces la cuerda va a estar así, ya no va a estar tensada la cuerda. Entonces esa trayectoria va a tener, va a ir ahí y luego se va a caer sin hacer este giro completo alrededor de la clavija. Entonces estas partes de la cuerdita ya no tienen tensión, por supuesto, porque la pelotita se va cayendo. Entonces para que complete esa trayectoria circular, la cuerdita debe estar tensada. La tensión siempre debe existir, siempre debe existir. Entonces, que la tensión siempre exista, eso significa que siempre tiene que ser mayor que cero. La tensión debe ser mayor a cero, porque cuando se haga cero ya no hay tensión en la cuerda y la pelotita empieza a caer, ¿no? Bien, entonces, eso es por lo cual vamos a hacer un diagrama de fuerzas en el sistema y vamos a determinar la tensión y la vamos a hacer que cumpla esa condición de que siempre sea mayor a cero. Entonces, diagrama de fuerzas tenemos la tensión, diagrama de fuerzas, por supuesto, en la pelotita, y en la pelotita tenemos el peso. Como tiene masa por su interacción con la gravedad, el peso, por lo tanto, ¿no? No hay nada más. Esas son todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Debido a la trayectoria circular que realiza la pelotita, vamos a utilizar un sistema de coordenadas normal tangencial, es decir, una de las coordenadas va a ir en dirección de la tensión, esa va a ser la coordenada normal, porque está apuntando al centro de esta trayectoria circular y en esa dirección apunta la aceleración normal, y otra va a ser la componente tangencial. Entonces, descomponemos. Lo importante acá es la sumatoria de fuerzas en la dirección normal, que ahí está involucrada la tensión, y esa es la que nos interesa cumplir en esa condición de tensión mayor a cero. Entonces, descomponemos el peso. Va a tener una componente en esta dirección normal y otra componente en la dirección tangencial. ¿Dónde se repite el ángulo? Por lados perpendiculares. Se repite perpendicular a esta horizontal es el peso, la dirección del peso, ¿no? Que es siempre vertical. Y perpendicular a esta línea de la cuerdita, la dirección de la tensión, es esta línea de acá discontinua, que es totalmente perpendicular, formando 90 grados con la tensión o con la cuerda. Entonces, estos dos lados formarían el ángulo tita, ¿no? Si estos de acá, estos dos están formando el ángulo tita, sus lados perpendiculares, que vienen a ser estos dos, forman también ese mismo ángulo tita. Entonces, ahí se repite, ¿no? Acá, o que sería lo mismo, acá también. Acá se repite por lados paralelos, ¿no? Paralelo a esta es esta de acá, paralela al peso es sí misma, es la misma dirección. Entonces, ahí también se repite. Bien, entonces podemos ver que esta componente del peso que está en la dirección normal es opuesta al ángulo, es como si este vector estuviera acá también, ¿no? Entonces es opuesta al ángulo. Ahora si tomamos este ángulo de acá, se puede ver claramente que es opuesta, entonces a este le corresponde mg por el seno de tita. Y esta componente que tenemos acá, como es adyacente al ángulo, mg por el coseno de tita, ¿no? Mg seno de tita, mg coseno de tita. Listo, la sumatoria de fuerzas en la dirección normal, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración normal. Hay aceleración normal porque el cuerpo, este objeto, esta pelotita, describe una trayectoria circular. Si hay una trayectoria circular, es garantía total de que hay una aceleración normal, ¿no? La aceleración normal encargada de modificar la dirección de la velocidad, ¿no? Entonces, si la dirección de la velocidad nunca se modificaría, esta pelotita iría por una trayectoria recta, una trayectoria rectilínea, ¿no? Ahora, si una aceleración normal modifica la dirección de la velocidad, y cuando modifica la dirección de la velocidad, los objetos hacen trayectorias curvas, y en este caso, esta trayectoria circular. Bien, sumatoria de fuerzas. En la dirección normal tenemos tensión y mg seno de tita. Nada más, ¿no? En la dirección tangencial no hay nada interesante, solo tenemos mg coseno de tita igual a la masa por aceleración tangencial. Entonces, no hacemos esa sumatoria de fuerzas porque no nos lleva a nada interesante, porque nuestra deducción interesante, importante, es que la tensión siempre debe existir, siempre debe ser mayor a cero.
Entonces tenemos esta sumatoria de fuerzas. De ahí despejamos la tensión, mg seno de tita que está sumando, pasa al otro lado a restar, y la condición que habíamos manifestado, tensión mayor a cero. Entonces esta tensión es igual a masa por aceleración normal menos mg seno de tita. Los reemplazamos en esta condición que habíamos definido para que pueda completar la trayectoria circular la pelota alrededor de la clavija. Entonces masa por aceleración normal menos mg seno de tita siempre debe ser mayor a cero, ¿no? Porque todo esto es la tensión por el diagrama de fuerzas que hemos realizado. Un factor común acá es la masa, por lo tanto se simplifica. Entonces G seno de tita que está restando pasa al lado derecho de esta desigualdad a sumar, ¿no? Acá está restando, pasa al lado derecho a sumar. Entonces la aceleración normal mayor a G seno de tita. Entonces esta es la condición que se debe cumplir. Podemos simplificar un poco más acá, no, a través de la condición que habíamos manifestado, tensión mayor a cero. Estamos viendo que a partir de eso, otra de las condiciones que es consecuencia de eso, es que la aceleración normal debe ser mayor a la gravedad por el seno de este ángulo tita. Y podemos simplificar más para ver unas condiciones más especiales. La aceleración normal es la velocidad, la rapidez sobre el radio de curvatura, en este caso como la trayectoria circular sobre el radio de esta trayectoria circular. Entonces acá tiene una determinada velocidad de movimiento de la pelotita, una rapidez. Entonces la aceleración normal es esa rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no? Mayor a g seno de tita. Entonces radio que está dividiendo pasa a multiplicar y vamos a... Entonces a medida que va moviéndose la pelotita en esta trayectoria circular, entonces el ángulo cambia, cada vez tiene diferentes ángulos, ¿no? 90, mayores a 90, 180, entonces debe cumplirse todo eso, ¿no? Para que pueda completar la vuelta alrededor de esta clavija, una trayectoria circular. Entonces, el punto crítico donde debemos analizar el sistema es para tita igual a 90 grados, ¿no? Porque necesitamos que llegue acá a la parte superior para que pueda completar una vuelta completa alrededor de la clavija, la pelotita. Debe llegar a la parte superior, pero no es suficiente que deba llegar, sino que debe llegar con velocidad, porque imagínense que llega apenas y en ese punto tiene velocidad cero. Entonces en ese punto la pelotita se va a caer, ¿no? Se va a caer y no va a no va a completar esa trayectoria circular alrededor de la clavija. Entonces la pelotita se cae. Entonces, aparte de llegar, debe llegar con una buena velocidad para que pueda continuar esta trayectoria circular, porque si apenas llega con velocidad cero, se cae y claramente no va a completar la trayectoria circular. Entonces, ¿cuál debe ser esa velocidad? Esa velocidad, entonces de acá vamos a sacar esa condición, ¿ok? Y el punto crítico es, por supuesto, la parte superior. Es decir, como estamos midiendo en nuestro análisis de diagrama de fuerzas, estamos midiendo este ángulo tita respecto a la horizontal. Cuando se encuentre en la parte superior, ese ángulo tita es 90 grados. Entonces, tita es 90 grados. Entonces, reemplazamos en esta ecuación 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1. Entonces, esto termina siendo 1. R que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces velocidad al cuadrado debe ser mayor al radio por la gravedad. Entonces, esa es la velocidad que debe tener en este punto superior, en este punto alto, una vez que vaya completando esta trayectoria circular alrededor de la clavija, la pelotita, ¿no? Es la velocidad que debe tener. No es suficiente con que llegue ahí arriba para que complete la trayectoria circular, sino debe llegar ahí arriba y debe tener esta velocidad. ¿Cuánto debe ser esta velocidad? Debe ser mayor a RG, el radio. Por supuesto, este es radio de acá, el radio por la gravedad, ¿no? Esa multiplicación y raíz cuadrada, entonces debe ser mayor ese valor, la velocidad, para que pueda completar la trayectoria circular alrededor de la clavija. Muy bien. Entonces, ya tenemos la condición. Ahora lo que vamos a hacer es energías, ¿no? Hasta ahí hemos hecho dinámica y un poco de análisis, ahora aplicamos energías. Nuestro instante inicial va a ser acá, el punto donde se suelta la pelotita, y nuestro instante final va a ser acá, el punto más alto de esta trayectoria circular alrededor de la clavija, de este clavito donde se va a ir envolviendo la final. Entonces, energía hacemos acá, en el momento inicial, energía en el momento final acá, igualamos y de ahí vamos a sacar
combinándolo con esta condición, de ahí vamos a sacar que era demostrar que D debe ser mayor a 3/5 de L. Muy bien, entonces haremos entonces nuestro instante inicial en la parte de arriba, energía inicial, y nuestro instante final en esta parte de acá, cuando se encuentra la pelotita acá, y por supuesto debe tener una velocidad. Bien, ¿cuál sería la energía inicial acá? Como parte del reposo se deja caer, nos dicen, de este instante, entonces acá la velocidad es cero, lo que significa que no hay energía cinética, ¿no? Un medio mv cuadrado no hay, porque la velocidad es cero, entonces no hay energía cinética. Lo que sí hay es energía potencial, gravitacional. Entonces, para definir eso hay que definir un nivel de altura y. ¿A partir de dónde vamos a definir ese nivel de altura? Y lo vamos a definir a partir de acá, desde la base. Ahí va a ser nuestro nivel de referencia y es cero. Entonces, en este momento inicial, esta es la altura. Esa es la altura de la pelotita. ¿Y cuánto es esa altura? Si se dan cuenta, es la longitud de la cuerda. Esta es la longitud de la cuerda, y cuando la pelotita se encuentra en esta parte inferior, todo ese tamaño también es L, la longitud de la cuerda. Entonces, esa es la altura, L, la longitud de la cuerda. Tomando nuestra referencia ahí, en este punto inferior, Y igual a 0. Entonces, hay energía potencial gravitacional, masa por gravedad por Y, por la altura, mgL, L es la altura. Bien, la energía final en este punto, en acá, tiene velocidad. Como tiene velocidad, tiene energía cinética, un medio mv cuadrado. Hay energía cinética. No, esto no había en el instante inicial porque se deja caer parte del reposo, ¿no? P0. Y entonces hay energía cinética en el instante final. ¿Y qué más hay? Hay una altura, por lo tanto hay energía potencial gravitacional. Esta altura, ¿cuánto es? Es 2R, dos veces el radio. Como habíamos dicho antes, desde la clavija, que es el centro de esta trayectoria circular, hasta la pelotita es R, y desde la clavija, que es el centro de esa trayectoria circular, hasta la parte inferior, también es R, el radio de esa trayectoria circular. Entonces, esta altura H que tiene la pelotita en esta parte inferior, donde hemos nombrado el instante final, es 2 veces R, R más R. Entonces, 2R. La altura H es 2R. Entonces, la energía potencial gravitacional en este instante final es masa por gravedad por su altura, que es 2R. Masa, gravedad y su altura 2R. Ahí está. Entonces, esas serían las energías que hay en el sistema. No hay energía potencial elástica porque no hay resortes. No nos dicen nada respecto a la fricción. Entonces, no hay pérdidas de energía en forma de calor debido al rozamiento. Entonces, ahí está. Esos son todos... toda la cantidad que tenemos para aplicar este principio de conservación de la energía. Bien, voy a borrar todo para que se entienda el desarrollo que sigue. Un factor común acá es la masa, por lo tanto se simplifica. Y lo que vamos a reemplazar acá, lo que vamos a hacer es de acá determinar la velocidad. Vamos a despejar la velocidad para poder reemplazarlo en esta condición que hemos encontrado. De acá despejamos la velocidad y lo vamos a reemplazar acá. Entonces, G2R que está sumando acá pasa a restar, ¿no? G2R, acá está restando, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y eso vamos a reemplazar. No necesitamos despejar el cuadrado como raíz, porque acá lo que tenemos es b cuadrado también, entonces así lo vamos a dejar para poder reemplazar directamente, ¿no? Entonces 2 que estaba multiplicando pasó, perdón, que estaba dividiendo pasó a multiplicar, por eso 2 acá, y 2 por este 2, 4, por lo tanto. Entonces todo esto reemplazamos en la condición, en vez de b cuadrado, 2gl menos 4rg. Por lo tanto, tenemos ahí está, todo esto que es b cuadrado, 2gl menos 4rg. Acá tenemos otro factor común que es la gravedad, se simplifica, y así determinaremos cuánto es r, ¿no? Cuánto es r. Y eso vamos a determinarlo relacionándolo con la distancia d. Bien, entonces, ¿cuánto es r? Esta es la distancia d, la distancia desde el eje que tiene acá en un extremo de la cuerda hasta la clavija, hasta la clavijita, esa distancia es d. Y también desde este eje hasta el extremo inferior, hasta acá, como lo hemos visto antes, es L, la longitud de la cuerda. Entonces, R es el radio de esta trayectoria circular, que viene a ser esto de acá, desde la clavija hasta el extremo de la circunferencia, en este caso hasta el extremo inferior. Eso vamos a tomar para que el análisis sea más claro, ¿no? Entonces, el radio podemos ver acá que es claramente L menos D. A todo este pedazo que tenemos la longitud de la cuerda, le quitamos este pedacito que es D, y ese pedazo que nos resta acá sería R. O si quieren, D más R es L, lo que significa que R es L menos D, lo mismo, ¿no? L menos D.
Bien, ahí está esto. Entonces, esto vamos a reemplazar acá en R. Entonces, L menos D es R. Reemplazamos en esta ecuación. Por lo tanto, lo que tenemos es 2L, 4R en vez de R. L menos D mayor que R. En vez de R, acá L menos D también. Ahora sí, simplificamos todo y despejamos D. ¿Qué es lo que debemos demostrar? ¿No? Que D es igual a 3 quintos de L. 4 ingresa a multiplicar en el paréntesis, ¿no? Menos 4L más 4D. Es lo que tenemos. Y despejamos D. Entonces, este D que tenemos acá restando pasa a sumar al otro lado de la desigualdad y todo lo demás pasa a restar. Acá tendríamos 2 menos 4L menos 2L y ese 2L pasa al lado derecho. Está restando acá, pasa a sumar. Entonces, D que pasó a sumar, menos D teníamos acá, pasa al lado izquierdo, más D. Entonces, más D más 4D, 5D. Acá teníamos menos 2L que pasó al otro lado a sumar, porque acá está restando. Menos 2L pasa más 2L más L, 2L más L, 3L. Entonces, 5 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto tenemos 3L quintos, ¿no? Entonces, esa es la distancia de que debe tener la clavija. A esa distancia debe estar, por lo menos, es lo mínimo que debe estar, para que la pelotita pueda completar una trayectoria completa, una vuelta completa alrededor de la clavija, una trayectoria circular, ¿no? Si D es mayor, es más grande, es decir, si está más abajo la clavija, por supuesto, con total comodidad completa la trayectoria. Pero si D es más pequeño que este valor, que 3L quintos, ya no completa una vuelta completa, ¿no? Llegará hasta un punto y luego se caerá sin completar la trayectoria circular.